Muchas gracias por escuchar los podcasts de Catacrack. Nos encontrarás en el boletín, en SoundCloud y en las redes sociales. Kaixo. ¿Entzuten da? ¿Se oye? Vale, guay. Arratsaldeon, mila esker denoi etortzagatik. Gracias en especial a Irina, a Isa y a Vicent, bueno, y a Xavi también, que nos acompañan en esta mesa, por venir a Catacrack a presentar, a hablar de la Aurora y, en el fondo, también por cuidar y por mantener una relación que viene de lejos, ¿no? Que se mantiene en el tiempo desde hace años. La Aurora tiene un lugar especial en los corazones de esta casa y tenemos también un pequeño historial de colaboraciones del que esta cita de hoy forma parte y que esperamos que se mantenga y se extienda en el tiempo. Yo no voy a explicar qué es la Aurora Group de Support, para eso ya están Vicent e Irina. Tampoco voy a hablar de salvamento marítimo y humanitario, que para eso ha venido Isa. Lo que voy a intentar es brevemente abrir este encuentro, esta conversación, proponiendo un marco que al menos para mí es útil a la hora de entender la importancia de la Aurora, de lo que está en juego en el trabajo que hace, ¿no? En la aventura de la que forman parte. Quienes vivimos en tierra firme tendemos a pensar que el mar es otro planeta, ¿no? Que es una cosa que está ahí lejos, que tiene poco que ver con nuestra vida y que lo que pasa allí pues es algo marginal, como lejano, exótico. Hay un historiador que a mí me gusta mucho, Xavi también es fan, que es Marcus Rediker, que piensa lo contrario, critica mucho esta idea. Dice que el centro de la historia en realidad es el mar, que tendemos a desarrollar una visión de la historia y de la política muy terracéntrica, dice él, pero que en realidad los procesos de transformación histórica y las grandes luchas se dan en el mar. Él piensa, investiga, trabaja sobre todo en los años de los inicios del capitalismo, ¿no? Cuando se inicia el comercio global, el tráfico de personas y de mercancías desde las orillas de Europa, África, las Américas, en fin. Y en realidad él retrata una realidad con dos caras, ¿no? O un proceso de dominación, de sometimiento muy violento, ¿no? De plantaciones, de barcos de esclavos, pero también de insubordinación y de proliferación de personas sin amo, que dice él, ¿no? Pues de barcos piratas, de quilombos, ¿no? De comunidades de exesclavos, de fugitivos, de insurgentes. Para mí la historia de la que vamos a hablar hoy es una especie de reverso contemporáneo de eso, una especie de narración circular, por decirlo así, que tiene un principio ahí que de alguna forma conecta con lo mismo en el tiempo actual, ¿no? Para mí el marco en el que podemos pensar la Aurora es muy similar, un marco de convulsión, no desde luego de nacimiento del capitalismo, sino más bien de no sé, canto del cisne, transición rara, pero en el que en el mar se están dando también disputas y procesos muy violentos de pues, negación de acceso, de control de patrullas, de piratería en su modo contemporáneo, de muertes, de violencia desmedida por acción o por omisión, pero también donde se están dando procesos de insubordinación, de afirmación de la vida y de búsqueda de formas de una vida a otra, ¿no? de sacar adelante la vida y de oponerse a esa trituradora de carne en la que de alguna forma se ha convertido el Mediterráneo. Con esta pequeña intro como de marco, pues vamos a dar paso ya a la sesión. Hago un poco de repaso del orden de la cosa, que empezarán Vicente e Irina enseñándonos o dándonos unas pistas de qué es eso de la Aurora, con sus datos, con sus imágenes, han traído material de refuerzo.
Luego intervendrá Isa Eguiguren, que ha venido para hablarnos de salvamento marítimo humanitario y su trabajo también, Aitamari y las otras facetas de su trabajo. Y luego Xavi, de aquí de Catacrac, compañero de Catacrac, que ha venido para presentar el proyecto Lletres Sense Fronteres, que es otra de esas colaboraciones de las que os hablaba al principio entre la Aurora y Catacrac. Así que adelante, Vicente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas por venir. Venir a Catacrac y a Iruña siempre es como estar en casa. Como decía Luis, tenemos muchos vínculos. Quería agradecer la presencia de dos grandes amigos aquí hoy con nosotras, con Aurora, como son Luis y Xavi. También, por supuesto, a Isa Eguiguren, que es una buena compañera que conocimos hace poco en Burriana, en uno de los barcos de rescate, y con la que, con ella y tanto con ella como con Salvamento Marítimo Humanitario, tenemos una gran relación. Lo primero que vamos a poner es un vídeo, está en inglés, normalmente lo pasamos en valencià catalá y es una herramienta que sirve, o sea, nosotros no nos vamos a meter por espacio de tiempo y porque creemos que es demasiado abarcar en por qué tenemos este flujo migratorio, por qué tenemos el drama en el Mediterráneo. Nos vamos a centrar, ya entendemos que el público que estáis ya entendéis un poco de esto, ya tenéis conocimiento, ya conocéis barcos como pueda ser el Aitamari o barcos como pueda ser el Open Arms, los más conocidos aquí que operan en el Estado español. Entonces voy a poner un pequeño vídeo de animación que explica un poco cómo operan estos barcos y algunas de las dificultades que nos encontramos. El barco es de una entidad que se llama Sea-Watch, con la que colaboramos también, y le doy al play. Why Sea-Watch? The sea and its rules. The sea crossing from Libya to Italy is one of the main routes for refugees and migrants traveling from North Africa to Europe. It is also the world's deadliest migration route. In Libya, people are kept in detention centers where they face torture, rape, and slavery. Crossing the Mediterranean is their only option to escape. They are forced to embark overcrowded inflatable or wooden boats. These boats must be treated as boats in distress, often with little to no petrol, no food, and far too little drinkable water on board. In most cases, people are not equipped with life jackets, communication, or navigation devices. For years, such boats have been treated as emergencies as soon as they had left the shore. The Coast Guards have the duty to protect the borders of their respective states, as well as life at sea. The so-called Libyan Coast Guards receive financial and material support, as well as training by the European Union. On behalf of Europe, they illegally pull people in distress back to Libya. According to international law, it is illegal to bring people back to a country where their basic human rights are not guaranteed. Civil rescue boats, such as the Sea-Watch 3, are currently the only ones operating in the Mediterranean, upholding the laws and norms that other actors are consistently violating. The debate on migration has become overly politicized and dominated by racism and populism. Civil rescuers face a systematic criminalization of their activities. In addition to boats, civil efforts to respond to the emergency in the Mediterranean Sea also include aircraft. Spotting is a key aspect, not only of rescue, but also of monitoring human rights violations at sea. The planes help to identify boats in distress and to coordinate the rescue operations. Our rescue operations take place outside Libyan territorial waters and, as a rule, outside the contiguous zone. The principle of right of peaceful passage and the duty to render assistance to any person found at sea normally applies also to the coastal zone. But attacks on NGO ships have already occurred several times, even in international waters. Each state is responsible for the coordination of the rescue operations in a given zone through a maritime coordination center. The European Union failed to help. It decided to let people drown in the Mediterranean and supports illegal pullbacks to Libya. The EU completely stopped its military rescue operations. How does a rescue take place? Civil rescue boats
are constantly on the lookout for boats in distress. We are in contact with the relevant authorities, such as the Italian Maritime Rescue Coordination Center in Rome, who have the obligation to coordinate the rescue. When we discover a boat in distress, we collect as much information as possible. We inform the competent coordination center depending on the position of the boat in distress. Until 2017, the authorities used to react immediately and either instructed us to initiate rescue measures or informed us who is taking responsibility. In recent years, we have seen a continuous decline in the willingness of European rescue authorities to fulfill their duty, shifting the responsibility to the inoperative Libyan authorities. To carry out a rescue, we quickly approach the position of the emergency in our speedboats. We calm the people down, prevent them from jumping into the water in panic, and hand out life jackets. Then we start to evacuate the people to the ship, where they gain access to basic services such as water, food, and medical attention. Finally, we mark the boat with a case number, date, and position. Then, we destroy the boat so it does not become a danger to other ships. On board, our doctors identify injured, sick, pregnant, and other vulnerable people. They initiate treatment in our medical room. Many are dehydrated and malnourished. Everyone on board receives a hygiene kit, a water bottle that can be refilled from the ship's water supply, and rescue blankets or warm blankets. We send a report to the relevant authorities so they can best prepare for our arrival. The law. Vale, aquí queda un poquito de vídeo, pero lo vamos a dejar hasta aquí, porque aparte está en inglés, pero básicamente para resumir un poco, todas las entidades que operan en Burriana, en el puerto de Burriana es un puerto bastante pequeño. Burriana es una población que básicamente su economía en el siglo pasado la basó en la exportación de cítricos. En principio no teníamos un puerto, y este puerto que veis, esta es una parte del puerto. Esta sería otra foto aérea del puerto. Bueno, es un puerto bastante pequeño y bastante dejado de la mano de Dios, porque la exportación citrícola hace mucho tiempo que cambió. Ya no se hace por barco y tampoco es que ahora sea el potencial económico máxima del pueblo. Este puerto se creó porque al principio las embarcaciones se quedaban varadas enfrente de la playa donde vivimos. Esto de Burriana está próximo a Castellón, Benicàssim, Vila-real, esta zona más o menos, para haceros una idea de lo que pueda ser más conocido. Es un puerto pesquero que va a menos. Cada vez hay más zonas que están destinadas a la parte, digamos, de recreo, más zonas para lanchas, yates y este tipo de cosas. El puerto tiene una característica especial, que es esta parte que vemos aquí, donde hay unas grúas, que sería el varadero, que sería el taller, lo que hace como taller de reparación. Al no haber mucha actividad, que vengan los barcos a Burriana, nosotras no lo hemos elegido. Esto empezó en 2018 con la llegada de Open Arms, que es el barco que todas tendremos en la cabeza, y en los paneles que tenéis ahí habréis reconocido seguramente. Con la llegada de Open Arms en 2018, nosotras, gente que estamos próximos a los exiguos movimientos sociales de Burriana, es un pueblo pequeño, 36.000 habitantes, bastante conservador, y la mayoría de gente que está en movimientos sociales, políticos y culturales, por desgracia, los conocemos a todos y somos muy pocas. Bueno, pero aún así, yo un poco el ejemplo que pongo a veces en charlas que no conocen es como si en La Chantrea o en San Jorge Open Arms abriera una bajera para preparar sus misiones de rescate o para desarrollar sus actividades. Eso empezó así y la gente nos aproximamos al barco, al puerto. Es un puerto de libre acceso, y fuimos, como podríamos ir cualquiera que estamos aquí, que conocemos el proyecto, a decir buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo? A partir de ahí, algunas de nosotras nos pusimos a colaborar como voluntarias de todo tipo, y esto estaba bien porque la gente de Open Arms controlan el idioma, más o menos conocen la idiosincrasia de la zona, cómo funcionan los comercios, pero al poco de esto llegó un barco alemán que se llama Alan Kurdi, que lleva el nombre de una figura, por desgracia, icónica, que es un niño que hace unos años, tendréis la imagen de un niño boca abajo, muy jovencito. Pues este barco se le puso el nombre en homenaje a él y a su familia, a este chaval y a su familia. Y este barco venía de gente próxima al movimiento Ocupa de Hamburgo,
que habían hablado con la iglesia protestante y con alguien y le habían pedido dinero para irse a rescatar, como estaban haciendo otras entidades. Llegaron con un barco que era una auténtica cafetera, gente con poca experiencia en náutica, y entonces ahí empezaron los problemas para nosotras. Nosotros nos aproximábamos como íbamos con Open Arms, pero las demandas eran bastante más locas. El idioma para ellos era bastante complicado, o sea, como poder ir a comprar pan, pues ya se les complicaba un poco. Entonces, la gente que estábamos en los movimientos fuimos a ayudarles a título particular como hacíamos, pero la cosa ya se complicaba porque ni las demandas que venían hacia nosotros estaban claras, ni sus cargos estaban claros. Es fácil, es un ejemplo. Yo iba por la mañana, iba a hablar con uno de los tripulantes y me pedía botes de pintura de una marca en concreto. Yo me perdía tiempo de mi vida en buscarlos, pero por la tarde otra tripulante se lo pedía a otro compañero, como podría ser Luis, que aparecía por la tarde. Entonces aparecían 3 veces los botes de pintura, no eran los botes de pintura que tocaban. Esto es un ejemplo bastante simple de cómo empieza esto. Y al poco aparece otro barco y al poco aparece otro barco. Hay que destacar, bueno, luego Isa nos contará un poco más cómo funciona cada ONG y que en general con variaciones, pero el fin es el mismo, aunque hayan diferentes mecanismos de trabajo. Y así fueron apareciendo. Como os decía, es como, vale, pues de repente en la Chantre hay una bajera de Open Arms, vamos a ayudarles, pero a la semana o a los 15 días aparece otra de CI, que es otra entidad alemana, hay que apoyarles, y a la semana aparece otra de Sea-Watch, y así sucesivamente hasta que nos hemos plantado en que cooperamos con más de 15 ONGs a nivel estatal e internacional. Ya no solo ONGs que operan barcos, sino otras ONGs que están dentro de los barcos y, por ejemplo, llevan la parte de asesoramiento y de responsabilidad médica, otras ONGs que se encargan del tema de drones, otras ONGs que dentro de un mismo barco son los que se encargan de llevar las lanchas rápidas de seguridad, o sea, de rescate. Burriana en unos años se ha convertido en el centro neurálgico de todas estas entidades. ¿Por qué? Principalmente por el varadero, es un sitio barato. Las autoridades españolas no castigan como las italianas, como habéis visto en el vídeo, lo normal. Bueno, me podéis cortar, preguntar, porque si no yo me embalo y aquí me tiro, no dejo hablar a nadie porque me la sé de memoria. Pero el tema es que, como habéis visto, las entidades rescatan en Mediterráneo Central. Lo lógico sería que repararan sus barcos y los pusieran a punto en Italia, porque normalmente desembarcan a los rescatados en Italia o en Malta. No sería lógico que viniera a Burriana. Pero Italia tiene los puertos totalmente cerrados. Ya para la recepción de gente migrante o rescatadas, pero hace un bloqueo sistemático. Antes con Salvini intentando judicializar y buscar demandas contra las personas que iban en los barcos, y ahora lo que hace es extremar el celo en los controles sobre las embarcaciones y qué tipo de requisitos deben de cumplir para navegar. Voy a buscar un símil que es muy fácil, que lo explico también cuando vamos a los institutos. Cuando tienes un coche de marca alemán bueno, acabado de comprar de trinca, normalmente lo llevas al servicio técnico oficial para que te pongan las ruedas oficiales. Cuando tienes un coche como pueda tener yo, que tiene 15 años, para pasar la ITV vas al taller de un colega, le dices cámbiame esta pieza, el retrovisor este no es blanco pero pónmelo si pasa la ITV. Pues estamos hablando que estos barcos, ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, ahora empezamos a tenerlos, ninguno, su naturaleza inicial era salir a rescatar. Uno es un remolcador, el de Aitamari se dedicaba a la pesca, otro era de la policía francesa, y todo esto se tiene que transformar. Pero hay un hándicap más cuando hablo de la ITV, por esto es importante. Italia, cuando rescata nuestros barcos, lo que hace es, igual que tú sabes pasar la ITV, todo perfecto o clavadito para que no te la tiren atrás, pues puedes ir a un sitio de la ITV o trepar esta rueda, yo la cambiaría, pero va, te paso la ITV para que sigas, pero no me vuelvas a venir con estas ruedas. Pues vamos a llevarlo al otro extremo. Italia lo que hace es, porque quiere, y esto está en tribunales y tendríamos que ver por qué, cada vez que uno de los barcos o cuando quiere directamente hace una ITV, para entendernos, de 15 horas, 18 horas, todas las horas que puede, buscando el máximo de fallos, faltas o cosas totalmente arbitrarias que se inventan para que no puedas navegar en sus aguas territoriales, tengas que buscarte un taller donde pasar esa ITV, y ese taller está en Burriana. Eso es así. Tenemos un taller barato, muy versátil, donde también tiene unas cualidades el taller, como es que tiene un carro de arrastre. El carro de arrastre es como un carro de tren, pero para entendernos, muy grande, que lo que hace es baja por el agua y carga la embarcación. Tiene mucho poder de tracción.
Otros varaderos como este existen, pero cuando tienes un coche de una marca alemana y vas al taller oficial, pero tu coche tiene 15 o 20 años, te dicen, con eso aquí no entres, ¿vale? No sé si se entiende más o menos por qué, así resumidamente, por qué Burriana se convierte en un referente para esto. Luego también es importante recalcar que las entidades entre ellas tienen órganos de coordinación y tienen muy buena comunicación. Nosotras participamos de grupos de logística donde están todos los logistas de las ONGs y hay muy buena coordinación. Entonces, el boca a boca, el clima. El clima es importante porque tenemos buen tiempo allí, la verdad, hace bien de calor en verano, y en invierno se está bastante bien. La mayoría de ONGs con las que operamos son de bandera alemana y sus tripulaciones son gente alemana, suiza, entonces esta gente está bañándose hasta en diciembre en la playa, ¿sabes? Entonces esto cambia, no tenemos días de lluvia. El puerto también nos permite una cosa que otros puertos no suelen permitir. Lo normal en un puerto es que todos los trabajos que desarrollas en el barco los desarrollen empresas, y aquí como que a veces tenemos compañeros, aquí está Pablo, lo voy a nombrar porque es miembro de la tripulación de la Itamari, pues nos dejan desarrollar trabajos ahí, como hay una pequeña vista gorda que no harían. Eso hace que los procesos sean un poco menos caros, aunque sigue siendo carísimo reparar un barco y poner esto en marcha. Y bueno, así resumidamente, porque si no me voy a enrollar mucho, es por qué Burriana se convierte en un referente. Ahí entramos nosotras y por qué creamos la Aurora. Nosotras ayudamos en todo, desde cuando nos avisa un barco para llegar hay que buscar alojamiento para 15 personas, hay que buscar alojamiento para 15 personas con burbujas COVID, tenemos una red de proveedores que nutren a los barcos de verduras, frutas, pan, y luego estamos 24 horas al día con teléfonos de guardia para por cualquier cosa que pueda surgir, desde una furgoneta que... voy a contar algunas anécdotas buenas, que esto así lo entenderéis rápido. Tenemos uno de los barcos que se llama Luis Michel, que ha estado bastante tiempo en el puerto, y esta gente deciden irse a darse unos baños a unas pozas que hay cerca de Castellón, en el interior. Bueno, estos se van un domingo, dan la vuelta a una rotonda y se pasan el paso. Y en lugar de dar la vuelta a la rotonda otra vez, se les ocurre parar e intentar meterse. Mala suerte está la Guardia Civil. Los paran. Eso era un domingo, estábamos de paella los amigos y gente tal. Entonces te llaman y te dicen, hey, Vicente, aquí tengo 2 tíos que me quieren meter 200 euros de multa, todo esto en inglés, que estamos ahí dándole bien duro. Y su duda principal era, porque la Guardia Civil les decía, tenéis que dejar el coche porque no sois ciudadanos que podéis acreditar residencia en España, con lo cual os tengo que bloquear el vehículo. Claro, llaman aquí y la pregunta era fácil, ¿this is corruption or not corruption, Vicente? Y yo, pásame con el Guardia Civil y vamos a hablar. ¿Sabes? Pues como estas hacemos 1000, desde asesoramiento en vacunas, mediación con proveedores, mediación con autoridades, mediación con empresas, traducción de todo tipo. Tenemos una bolsa de proveedores que os podéis imaginar inmensa, porque Itamari puede tener un problema que quiere cambiar unos cuartos de baño y nosotros hemos visto en otro barco entrar al típico fontanero que han encontrado en Google los alemanes, entrando, metiendo piezas de 1.500 euros, porque aquellos llaman y dicen, necesito 4 tazas de váter. Y aquel llega el tío y dice, así las necesitas, pues mira, aquí está. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Y nosotros a veces en esto también mediamos porque decimos, hey, ¿en serio le vas a poner esas tazas de váter? Este no te ha pedido esto. Ya, pero es que no se han explicado bien. Y digo, claro, no se han explicado bien. Tú los has visto estos y los vas a saquear. Entonces también hacemos mucho trabajo de ese tipo, entre otras muchas cosas. Otras cosas que hacemos, que os voy a contar Irina un poco, tenemos, desde que empezamos, tenemos un grupo ahora mismo con más de 100 voluntarias. También hacemos trabajo, digamos, físico y directo en las embarcaciones. Ejemplos prácticos. Pues voy a poner a Itamari porque están hoy aquí. Pues Itamari tiene que recibir de una donación o porque ha comprado 4 palets de materiales, de comida, ropa. Pues si en el barco ellos son en ese momento 4 personas, el camión va a llegar a las 4 de la tarde, si no hay mano, ellos se van a pegar una paliza impresionante, pues nosotros organizamos un grupo de trabajo. ¿Y qué hacemos? Dale, Irina. Pues organizamos todas las personas que podemos y vamos y les ayudamos en todo lo que les haga falta. Es decir, vaciar la bodega y en todo. Vale.
Bueno, básicamente eso. Lo que somos es una mano de obra muy barata y muy eficiente en el pueblo. Tenemos una red, también hacemos, o sea, nuestra militancia es bastante versátil y no es una militancia a la vieja usanza, digamos, no a la vieja usanza. Es una militancia permitimos una militancia muy práctica. Esto quiere decir que es muy transversal en edad, en convicciones, no sé, en finalidades. Pero sí, pues por ejemplo, ejemplos, o sea, cosas claras que hacemos. Si una persona llega a una estación de Castellón que está a 15 kilómetros de nosotros tenemos un grupo de 100 personas en un grupo caliente de WhatsApp y ahí se hace como una demanda. Mañana a las 8 de la mañana recogida de una persona de Sea-Watch en la estación de Castellón. Y el primero que la coge del grupo, yo me apunto y voy. Por lo que comentaba Irina, pues la semana pasada estuvimos 5 personas, 3 días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ayudando a vaciar bodegas, radialar, pintar. Ya digamos son demandas más específicas. Y pues ahí se organiza un poco quién puede estar, no es fácil a lo mejor entre semana. Esto es todo el tipo de trabajos que hacemos. También les ayudamos en tema de almacenaje de cosas. Pues somos eso, bomberos del mar, pero en tierra, más o menos, para entenderlo. Y yo creo que no me voy a extender mucho más. Si luego tenéis preguntas o queréis preguntar algo ahora sobre nosotras, le damos. Pero yo creo que ideal sería que Isa nos cuente un poco qué es SMH y a lo mejor se entiende un poco más también lo que hacemos nosotras. Bueno, arratsaldeon guztioi. Salvamento Marítimo Humanitario es una ONG que es en esta zona conocida por el barco Aitamari, pero tiene 2 proyectos. Uno es en la isla de Quíos, es el primer proyecto que hubo, no es tan conocido, y bueno, lo que se trata es de dar atención sanitaria en un campamento de personas refugiadas. Yo tuve la suerte de ir el año pasado y bueno, aunque ahora no hay tanta gente como antes, porque la política de Grecia es expulsarlos de una manera o de otra, ahora mismo hay unas 300 personas que viven en contenedores, con una alimentación horrorosa, los niños no tienen educación, bueno, todas las cosas que nos podemos imaginar. Hay luego otros detalles que son como mucho más terribles, que la isla de Quíos está solo a 11 kilómetros de Turquía, arriba tiene Lesbos, que igual os suena más, ahí trabaja Zaporeak, muy buen trabajo. Y bueno, entonces una distancia muy corta, pero hay corrientes muy fuertes, lo cual pone en peligro a la gente y sobre todo lo que suele pasar es que las autoridades griegas cogen a las personas cuando están en sus aguas, las meten en unos botes unas balsas de plástico sin motor y las devuelven a aguas de Turquía. Con lo cual les quitan los móviles, les quitan lo poco que llevan y entonces los guardacostas turcos les cogen, les vuelven a llevar a Turquía porque nosotros estamos pagando dinero para que Turquía haga eso. De esta manera se está frenando mucho la llegada de personas. En agosto sí que ha habido un repunte por el buen tiempo, pero bueno, ahora mismo se está recortando y por otro lado los están echando muchos a Atenas. O sea, lo que quieren es un poquito vaciar las islas. Aparte, este campo de refugiados en principio se va a cerrar y van a hacer unos centros que llaman como centros de detención cerrados, o tiene un nombre un poco complicado, así metafórico, que son cárceles directamente, porque los campamentos de refugiados actuales pueden entrar y salir. Es verdad que están muy lejos de cualquier pueblo para que no se les vea, no tienen ayudas económicas, con lo cual no salen apenas de los campamentos. Pero el siguiente paso, que ya se ha dado en un par de islas, son cárceles, directamente son cerradas, tienen horarios de salida y bueno, muy poco contacto con el exterior y casi nadie puede entrar a esos campamentos. Es uno de los proyectos, el otro es Aitamari. El Aitamari es un poco más conocido aquí y bueno, a mí me gustaría contar la primera impresión que tuve cuando fui a Burriana y conocí a Aitamari y conocí la aurora. Fue hace 2 veranos, yo estaba de vacaciones en un pueblo muy cerca y leí en Agustio que el barco Aitamari, para mí el famoso barco Aitamari, estaba en Burriana y dije, bueno, pues me voy a ver qué veo por ahí. Entonces fui allá, empecé a mirar un poquito, muchos barcos así muy chulos, deportivos, tal, no sé qué, pero en una esquina vi un par de barcos y en uno ponía muy grande Open Arms y entonces, claro, no era solo Aitamari, había como 4 o 5 barcos. Y ya la sensación fue como muy potente, como que está pasando aquí. O sea, aquí hay un montón de barcos de rescate y ya me dio una sensación como muy especial. Me acerqué al barco Aitamari, había 2 personas. Tengo que decir que estuve como un cuarto de hora
intentando entrar al barco a ver si me dejaban y pasaban de mí, no me hacían ni caso y al final conseguí entrar y conseguí hacerles una entrevista y bueno, ya me enganché un poco al proyecto. Y ahí fue cuando conocí a Vicent y ya fue un poco lo que redondeó ese espacio como muy mágico de un montón de barcos de rescate y luego gente que se organiza para ayudarles, que me parecía como flipante. Decía, esto es como, ¿no? Es increíble y ayudarles en cosas muy sencillas pero que son muy importantes para los barcos de rescate. Entonces, bueno, este verano he repetido visita, sigue siendo un proyecto súper chulo, a mí me parece súper flipante visitar Burriana, el puerto y todo el trabajo que se hace ahí. Así que, bueno, en ese sentido, pues la Aurora son muy buenos socios y socias para Itamari y para Salvamento Marítimo Humanitario. Sobre Itamari, decir que la última misión fue en junio, que fue una de las más complicadas. Yo os voy a contar muy breve una de las actuaciones que hubo, pero bueno, como ha dicho Vicent, ha venido uno de los, que es marinero y cocinero, que es Pablo Jauregui, que luego puede contar cualquier cosa que quiera. También está, por cierto, Unai Beroiz, fotoperiodista que ha estado en Itamari, también puede contar si quiere alguna historia. Pero bueno, la última misión fue la más complicada, según cuenta la tripulación. Hubo 4 rescates, bueno, todos complicados, pero el segundo especialmente porque hubo una llamada para rescatar uno de los barcos que debía estar pues, en malas condiciones. Entonces los libios, las patrullas libias, que el vídeo que han puesto explica muy bien cómo funcionan, que también están patrocinadas por nosotros, por Europa, bueno, pues se enteró de la llamada. Los barcos libios van mucho más rápido. Lo que hacen es intentar coger a la gente y devolverlas a Libia, donde las historias que cuentan son terribles de lo que sufren allá. Y entonces cuando llegó a Itamari se encontró que ya muchas de las personas, si no recuerdo mal era un barco, una patera con 103 personas, la mayoría ya estaban en la patrullera libia. Pero algunas personas que vieron que llegaba Itamari se lanzaron al agua y Itamari se encontró con 15 o 17 personas, cada una en el agua, y tuvieron que rescatar una a una. Y bueno, Pablo nos dirá, debió ser complicadísimo. Había un chico, Hamza, de 15 años, al que le sacaron ya debajo del agua, estaba prácticamente semi-ahogado, y bueno, costó que se recuperara y hubo que evacuarlo en un momento dado a puerto. Entonces, bueno, con estas historias que se repiten normalmente y que luego están los testimonios en los barcos, ¿no? En esta misión, bueno, pues había chavales de 14 y 16 años de Eritrea o de Etiopía que escapaban de tener que ir a la guerra, de tener que coger una metralleta y ponerse a matar a gente, ¿no? Había una mujer que escapaba de violencia machista con 3 hijos, uno de ellos con autismo. Hay que pensar cómo puede ser que se monte en un barco, ¿no?, donde pueden morir todos, que tiene que pasar esa mujer para llegar ahí. Luego hay en el tema de mujeres y niños se repite siempre las violaciones. Hubo algún caso de mujeres que contaban que, bueno, son viajes que duran mucho tiempo desde los países, o pueden ser 1 año, 2 años, hasta que llegan a estas pateras que acaban siendo rescatadas, algunas, otras no, otras llegan a puerto solas, otras no llegan nunca. Y entonces algunas mujeres contaron que fueron violadas en repetidas ocasiones en todo ese camino, que luego en un momento dado las dejaron tiradas en una carretera en Libia, llegó la policía, las cogió, las violaron, la policía les llevaron a un centro. En Libia hay muchos centros que son una especie de cárceles, o probablemente mucho peor que cárceles. Les llevaron a esa especie de cárceles, centros de detención, las drogaron y las volvieron a violar. No sé, son historias un poco que se nos escapan, ¿no? A mí se me escapa que puede ser eso. Entonces, bueno, pues son cosas que les está pasando a mucha gente y les estamos cerrando aquí las puertas. Itamari va a salir dentro de 2 semanas, si todo va bien. Yo estoy como súper ilusionada, emocionada de que esté Pablo aquí, que va a estar en el barco. Pero tenemos un poco de miedo con el nuevo gobierno italiano, porque puede tocar que le pidamos puerto seguro cuando el barco esté lleno de personas refugiadas. Meloni ha dicho que ella quiere o cerrar todos los puertos o poner una especie de barreras en países como Libia, que realmente ya pasan esas cosas. O sea, la política europea ya es muy, muy dura y además ataca mucho a los barcos de rescate, porque no es nada fácil sacar barcos de rescate. Tienen
tienen todo en su contra, pero es posible que ahora empeore. Y bueno, pues ahora vamos a estar muy atentos a ver las dificultades que puede tener Aita Mari. Es una cosa que preocupa. En septiembre nos reunimos en Nápoles, la mayoría de los barcos de rescate, había ese miedo. Y bueno, pues ahora se confirma un poco, ¿no? Entonces estamos todos muy atentos a ver qué dificultades va a haber y bueno, y la intención de querer parar a los barcos de rescate, de qué manera se puede hacer, porque es verdad que también hay algunos barcos, el barco Juventa, por ejemplo, tiene un juicio dentro de poco porque está acusado de traficar con personas. Es una acusación que se hace muchas veces a los barcos de rescate. Es un barco que ha rescatado a 14.000 personas. Pero bueno, se sacan de la manga que están traficando con personas y tienen un juicio. Y hay 3 personas que pueden irse a la cárcel por 20 años. Lo cual, bueno, pues al resto de barcos, pues claro, son formas de frenar un poco. Y bueno, pues más o menos es esto. A mí me encantaría luego que hubiera preguntas, que Pablo y que Unai aportaran, porque ellos sí que han estado en Aita Mari y pueden contar muchas cosas. Y luego está también un periodista, Iván Benítez, que me hace mucha ilusión que esté aquí, que acaba de venir de un viaje por Líbano, ha documentado, a mí me parecen terribles todas las imágenes que he visto de la población siria en condiciones absolutamente inhumanas, bueno, todos, iba a decir los niños, pero todos. Sí, me encantaría que nos contaras un poquito, si te apetece, un poquito del viaje. Así que nada, gracias, que ricasco. Bueno, por lo que ya me iba al Valencia, ¿sabes? Por lo que decía Isa, pues más o menos con diferencias, pero todos los barcos que operan se ven en la misma situación que el Aita Mari o en procesos muy similares. Como decía antes, hay órganos de coordinación en los que nosotros formamos parte, y una de las cosas que sí preveemos, al hilo de lo que decía Isa sobre qué actitud va a tomar el nuevo gobierno italiano, nosotras sí preveemos que vamos a tener más barcos y más tiempo en Burriana, simplemente porque siguiendo la estrategia que ya lleva el gobierno italiano de bloqueo administrativo, con que le den una vuelta de rosca más, tendremos más tiempo a los barcos, más dificultad y necesitarán más apoyo económico para poder suplir todo aquello que les piden las autoridades. Voy un poco con nosotras para dejar tiempo, porque queremos presentar un proyecto hoy muy importante para nosotras. De Aurora os hemos hablado de uno de los proyectos que el que nos da sentido, que es el proyecto de soporte, de apoyo a las entidades de rescate civil humanitario en el puerto de Burriana. Pero aparte de eso estamos desarrollando algunos proyectos más importantes. Queremos desarrollar una herramienta de sensibilización sobre las migraciones y el drama migratorio en el Mediterráneo para la comunidad educativa del País Valenciano en concreto, pero abierta a toda la comunidad educativa, a todos los docentes y también al alumnado. Esa es una de las cosas en las que hemos puesto en marcha hace poco, y una de las patas de este proyecto a la vez va a ser una nueva colaboración con la factoría Catacrac, que es la que va a presentar Xavier Maeztu, que se llama... ¿cómo se llama? Libros sin fronteras. Y bueno, pues os dejo. Es una de las... O sea, estamos creando herramientas para dar charlas, poner vídeos y pues intentar discutir los discursos de odio en las aulas y sobre todo con la gente más joven. Y esta va a ser una de las principales herramientas en colaboración con Catacrac, como os decía. Vale, pues... bueno, esto es una idea que en su momento, pues, Vicent, que ya llevamos muchos años de conocernos y que es una persona muy, muy inquieta y que con una cabeza que no suele parar quieta. Yo he dormido varias veces con él y suele hablar mucho en sueños, ¿no? Es una persona muy imparable, ¿no? Con muchas ideas y mucha iniciativa. Y bueno, en su momento también, cuando empezaba todo el Aurora, yo me acuerdo del 18, del 19, él me decía, ostras, ¿qué libros hablan del tema? Ostras, me tengo que formar, tengo que entender qué está pasando aquí. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer un poco listas y bueno, veíamos que había bastante material. Entonces, bueno, en principio lo que se ha hecho es una selección de títulos que tratan el tema de las migraciones, ¿no? Que lo expanden un poco, pues en concreto de lo que sería de lo que pasa en el Mediterráneo, pero hacia África y hacia Europa, ¿no? O sea, cuáles son esos trayectos que hace la gente, que se encuentran en Europa y tal. Habría como, sobre todo, 2 o 3 tipos de libros. Hay uno que es muy claro, que yo creo que es los testimonios en primera persona de gente que ha migrado,
pues imagino que aquí casi todo el mundo conocerá el libro Miñan o Hermanito, ¿no? Que se ha traducido en castellano y en catalán también. Pero bueno, otros como el libro de Mahmoud Traore, que cuenta el viaje que hizo, ¿no? Hasta acabar en Sevilla. Bueno, un montón de historias, y que ves que ese paso del Mediterráneo es una parte más de un viaje muy duro y muy criminal, ¿no? Y luego que tampoco se acaba una vez cuando aterriza en la frontera y ya está en Europa, sino que ahí se encuentra un camino pues muy plagado de dificultades. Y bueno, hay bastantes testimonios de ese tipo. Otro tipo de libro sería igual más teórico, bueno, libros más en torno a la crisis de los refugiados, ¿no? Como podría ser pues uno que ha sacado hace poco Traficantes de Sueños, que se llama Gobernar la crisis de los refugiados, o bueno, otros títulos que hablan de esas dinámicas más ampliamente, libros que hablan también sobre Frontex, que es todo el sistema de la Unión Europea de control de fronteras, etcétera. Y luego habría otro libro que igual más orientado al público más juvenil, incluso infantil, que sería, bueno, pues libros sobre diversidad, ¿no? Un poco también, ¿no? Esto, un niño, una niña o un adolescente, pues ¿qué le puede tocar de esto? Pues bueno, encontrarse en clase o en su barrio, pues con gente, ¿no? que viene de otras culturas, de otros trasfondos, y bueno. Y entonces un poco la idea es, ahora mismo lo que queremos hacer es ir publicando pues unas recomendaciones de lectura cada mes con alguno de estos títulos, pero cara a futuro pues la idea sería que esto sería un material de soporte para trabajarlo en aulas o en bibliotecas. Entonces, tanto que ofrecerle en la biblioteca pues, ese pack de libros, o, por ejemplo, en un instituto o un colegio, pues trabajar, que incluso se use este material, ¿no? Pues para trabajar el tema de la crisis migratoria bueno, pues con la gente joven, y que hay desde muy diferentes ópticas, ¿no? Que tú puedes, a través de esto, puedes hablar de geografía, puedes hablar de economía, de leyes, de historia, ¿no? Y bueno, pero es un proyecto, todavía estamos desarrollándolo y... No. Se lanza hoy. Eso es. En la web ya está. Y que es un placer participar con estas cosas. Vale, pues si nadie de la mesa quiere añadir nada más, abrimos turno de preguntas, intervenciones, y a partir de ahí construimos el resto de la sesión. Si alguien se anima, miro a ver si hay alguna mano y pasamos micro, si es que llega. Si no, pues sin micro, que se oye bien. Vale, por ahí se ve alguien. Germán. Hasta ahí no va a llegar, o sea que no te paso el micro. Bueno, hay que entender que nosotros somos una entidad muy joven, aunque la peña que estamos ya no somos tan joven, pero la entidad como tal tiene un año desde que registramos. O sea, la acción empezó en 2018, pero el tramitar todo lo que es la legalización de la entidad y la economía pues es muy precaria. Esto es lo típico de siempre, nos podéis ayudar a través de donativos. En nuestra zona le decimos a la gente, y ya en otras zonas, que siempre necesitamos apoyo de otro tipo. Pues por ejemplo, Imanol, que es un compañero de Catacrack, nos ayuda en tema de traducciones al alemán, porque de vez en cuando tenemos que enviar documentación a Alemania o comunicarnos con ONGs alemanas. Ahora, por ejemplo, con Lletres Sense Fronteres vamos a necesitar gente que haga algunas traducciones de vez en cuando para que no se las coma doy todas pues en euskera. Quiero decir, es muy variado. Sí, necesitamos apoyo de dinero, claro, porque todo esto genera dinero. Bueno, tenemos que destacar una cosa, aquí no hay nadie liberado en la entidad todavía, y
todo lo financiamos de nuestros bolsillos, a través de merchan, de participar en conciertos, pues de autogestión base y dura y seca. Aparte de eso, sí que recomendamos siempre en medios, pues que la principal manera, creo que, de colaborar con nosotras y con el resto de entidades que forman parte ya no solo del rescate civil humanitario, sino que están trabajando por los derechos de la gente migrante y de la libre movilidad de la gente y los derechos humanos, así también de seco y duro, es combatir discursos de odio a diario, porque hemos dejado el marco de los discursos de odio a través de los medios de comunicación y la dominancia del discurso político estén por encima de todo. O sea, esto sí lo recomendamos siempre en institutos, en medios. Lo importante para militar en la Aurora es combatir discursos de odio en nuestro entorno a través de redes. Nosotros allí lo decimos, en la paella con tu madre el sábado, dale al cuñado facho, dale. Si no quieres todos los domingos, no le des, pero prográmatelo, 2 de 4, no le dejes decir lo que sea. Porque si no, el sobrino lo oye, el primo lo oye, y esto al final es una bola de nieve que ya se nos está comiendo. Eso lo decimos siempre. Esto creemos ya que en este entorno se da por entendido, pero a veces da pereza, o sea, a nosotras también nos da pereza, pero hay que hacerlo. Y luego la manera de colaborar, también para nosotras importante ahora mismo, es lo que estamos haciendo, que nos acojan en este espacio, en espacios similares, y dan a conocer tanto nuestra misión, que creemos que es importante porque no lo creemos, lo vemos reflejado en las entidades y en las personas que vienen, y seguir dándole importancia a esto. Yo ahora voy a decir una cosa personal. Dentro de todo esto ser un drama, para nosotros ver lo que vemos en Burriana es un triunfo total de la sociedad civil emancipada y fuera de los políticos formales. Manejar el Aita Mari es una auténtica locura a nivel económico, a nivel organizativo, y todo esto se organiza de la sociedad civil. A la gente joven también les dijimos, no nos descorazonemos, sigamos peleando, sigamos, voy a parafrasear a mi hermano Luis, trabajando en proyectos locos, abocados al fracaso, porque no todos lo son. O sea, mover todos esos barcos que veis ahí en los paneles es una auténtica locura y también es un éxito de la sociedad civil empoderada. A mí, bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dice Vicente, y sobre todo, bueno, lo primero, el venir aquí ya es apoyar mucho. Bueno, porque eso pues es una gozada, ¿no? Tener gente con la que poder hablar y escucharos también a vosotros y darnos el feedback es una gozada. El tema de cuando estás con la cuadrilla o con la familia, meter algunas cuñas es súper importante porque nos está ganando un discurso muy cañero. Yo el otro día estaba con una buena amiga que es súper solidaria, y me dijo, yo lo de la Aita Mari me parece muy guay, pero luego ¿qué haces con la gente que viene aquí? Y me dejó rota, porque es una tía súper solidaria y participa en 1000 historias. Y dije, ostras, o sea, bueno, tú miras las cifras y los números de la gente que viene no son grandes. Con Ucrania se ha podido hacer una acogida muy buena, se podría hacer, hay 1000 temas, ¿no? Hay que trabajar en origen, no hay que expoliar a África, es un debate largo, es súper complicado, pero no puede ser. Y no podemos dejarles morir en el mar, es muy básico, no puedes dejar morir a nadie en el mar, o sea, me da igual. Entonces, esas cosas de hablar con los colegas son muy importantes, yo creo. Y luego, en el caso de Aita Mari, bueno, a mí la verdad que me enamoró el proyecto y no pensaba meterme de voluntaria y he acabado muy metida. Y la verdad que, bueno, pues tiene sus satisfacciones. Hay espacios, de luego, para voluntariado. Y el tema económico, a mí luego siempre me da mucho apuro pedir, pero hay iniciativas muy chulas. En Estella, en fiestas este verano se hizo una comida popular y se pidió pues el arroz para la paella, tal, no sé qué, a algunos supermercados y se sacó un dinero. Eso es oro para nosotros. Es oro. Cada vez hay menos financiación pública y va a haber menos. Y, por ejemplo, una misión de Aita Mari cuesta unos 100.000 euros. O sea, son cifras muy bestias. Mantener en Quíos, aunque hay muy poca estructura, también cuesta dinero. La mayoría somos voluntariado y, bueno, el tema económico es importante. ¿Alguien más se anima a preguntar algo? Sí. Todo eso supongo que lo estáis
En el caso de SMH, bueno, está afectando por la subida de precios, con lo cual todo lo que tiene que ver con Aita Mari y con Quíos realmente también. Luego se mezclan muchas cosas, porque, por ejemplo, Turquía, que es el país que luego viajan hasta Quíos o hacia Lesbos, Turquía está echando a muchísimos sirios de manera ilegal, pero hay muchos preparados para, como están viendo que les están echando, están preparados en las costas para salir. Entonces, es probable que aumente en el mar Egeo la llegada. Y nosotros en SMH somos conscientes de que aunque veamos todo lo que hay y se puede complicar, no tenemos la herramienta, porque al final nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que compete a los gobiernos. Nosotros no tendríamos que estar, Aita Mari no tendría que existir, pero existe porque los gobiernos no hacen su trabajo y a veces nos cargamos de muchísima responsabilidad cuando no sabemos hasta qué punto es nuestra. Con el tema de Ucrania, por ejemplo, en Quíos todos tienen móviles y todos te dicen, ¿por qué leches a todos les estáis acogiendo también y a nosotros nos tenéis aquí tirados? Eso, Iván, tú lo habrás visto también. Y entonces tiene como muchas aristas el tema, es muy complicado, es la subida de precios para todos, es el movimiento de personas refugiadas que está habiendo tan bestia. Ucrania se le trata muy bien, si son ucranianos, si son africanos que estudiaban en Ucrania no tienen derechos, porque también hay como límites en esta ayuda. Se ha demostrado que se puede hacer una acogida buena, pero no se quiere hacer con el resto de gente. Entonces lo único que nos queda a nosotros es seguir en esos ámbitos tan pequeños que son el Aita Mari, un atunero que iba al desguace, que lo llevan maravillosamente Pablo y el resto de la tripulación, y tenemos la sensación de que no podemos hacer mucho más. Estuvimos hace 2 semanas en Atenas para ver cómo era la situación de los refugios, porque están de las islas pequeñitas, los están echando a Atenas. Ahí están cerrando los campamentos de personas refugiadas y les están obligando a empezar las rutas balcánicas, que son durísimas. La policía ahí es brutal, no tienen ninguna salida, no tienen futuro, ellos lo saben. Entonces, y en Atenas lo que vimos es que los refugiados tienen ese panorama, pero yo cuando fui con una ONG a su local donde repartían comida, los 10 primeros que llegaron eran griegos, no eran refugiados. Los refugiados llegaron luego. Es que hay mucha gente en Grecia que está muy mal. Había muchísima gente en la calle, muchísima heroína, y desde una ONG nos dijeron, tener mucho cuidado porque esto os puede llegar a España, igual nos libráis de esto. Entonces, bueno, pues ahí tiene muchísimas aristas y es complicadísimo. Y yo creo que en SMH no nos sentimos, no sé, creo que no podemos abarcar tanto de lo que preguntas, y al final es como vamos a centrarnos en lo que hacemos y no vemos tan claro en lo demás que podemos hacer. Sí que nos gustaría abrir algún proyecto más, hay 1000 necesidades y ojalá podamos hacer algún proyectillo más. Yo sí que te puedo hablar un poco de los órganos de coordinación de las entidades. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, no podemos hacer más, y también entendemos, tanto nosotras como Aurora, como todas las ONGs, lo ideal sería que desapareciéramos y estuviéramos luchando en otros campos. Pero esto no tiene visas de pasar. Entonces sí que te puedo hablar un poco de estrategias de que se están utilizando. ONGs como Open Arms ha adquirido un barco mucho más grande, mucha más capacidad de rescate, porque por lo que dice, digamos, dentro de nuestras entidades hay de todo tipo, volumen, cantidad de generar recursos de apoyo y estrategias. Ahora dentro de lo que sería la flota de rescate civil humanitario, aparte de esto que no hemos dicho mucho, nosotras no solo, las entidades no solo hacen rescate, que es muy importante, también hacen monitorización. Tenemos avionetas, ahora estamos implementando drones y muchas herramientas de monitorización de qué están haciendo los italianos y los libios con las devoluciones en caliente, cómo atacan y embisten directamente a lanchas. O sea, sí que hay una estrategia. No digamos que vayamos a dar una solución, pero dentro de la flota de rescate civil humanitario hay estrategia. Voy a poner un par de ejemplos. Las avionetas de pilotos voluntarios de una ONG francesa y las de Sea-Watch estaban operando encaminadas hacia Libia. Libia cada vez les está poniendo más problemas para que puedan operar y, digamos, los bloqueos administrativos y controles son también muy grandes sobre las avionetas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora, por ejemplo, en Burriana hay una ONG que se llama Search Wings, que es alemana, que está intentando que cada embarcación pueda tener un dron. Está investigando en ellos, están haciendo las pruebas piloto en Burriana para que pueda tener una amplia zona de para poder detectar barcos en peligro y también pueda filmar las actuaciones de
de los barcos, de los guardacostas libios. Y luego hay una doble estrategia. A veces hay gente, si os fijáis luego en los barcos, no he hablado de barcos porque la chapa sería mortal, pero estamos empezando a poner barcos que son de poca capacidad, pero de mucha velocidad. Digamos, barcos de ataque directamente. Me comentaba antes Isa, lo importante es que los libios no lleguen antes, que ya son los que los meten en el mar en malas condiciones y los vuelven a rescatar, y es un círculo que no acaba nunca. Entonces tenemos barcos como pudiera ser el Rise Above, tenemos barcos como puede ser el Louis Michel y otros que se están creando, que lo que queremos, digamos, es una fuerza de choque para llegar antes que los libios. Y luego barcos de gran capacidad para que los rescates, digamos, sean menos costosos económicamente y que las condiciones de los rescatados sean mejores. Me refiero a barcos como pueda ser el Geo Barents, el Ocean Viking y el Open Arms. Y ahora recientemente Sea-Watch, que es una de las entidades también muy potentes, va a invertir en un barco en estas condiciones, con mejores hospitales, con mejores zonas para que la gente esté en condiciones más dignas una vez rescatada. Claro, si entendemos que cada vez que rescatamos nos van a bloquear, vamos a una lucha. Llegar antes que los libios con barcos rapidísimos que puedan competir con los libios, que van totalmente dopados con dinero nuestro y motores nuestros. De hecho, algunos de sus barcos no se han molestado ni en cambiarles los números identificativos. Son barcos de la Armada italiana que directamente hoy están en Italia y mañana los manejan los libios. Y van con motores alucinantes para llegar antes que nosotras. Hoy uno de los barcos a los que admiramos a todas, pero Louis Michel es un barco muy, muy guerrero, una tripulación que lucha por reivindicar un poco. El mundo del mar está aún muy masculinizado. Ella es una actividad de mujeres muy guerreras, militantes, diversidad sexual, y estas hoy, ayer y anteayer están enfrente de los libios, y los libios no es una broma, no son como la policía de aquí ni la conocemos en Europa. Entonces es un poco, estas estrategias se van tratando poco a poco y los barcos y las ONG, según sus posibilidades, marcan un punto. Yo lo que veo y lo que vemos desde Burriana es que cada vez hay más coordinación y estrategias comunes. El verano pasado llegamos a tener 7 barcos en un verano en Burriana. Eso es un error por nuestra parte, porque si Italia ha bloqueado a 7 barcos es que queda muy poco rescatando. Este año lo máximo que hemos tenido hemos sido 4 a la vez. Eso es buena señal, porque todos los barcos están rescatando y monitorizando. Pues digamos, la lucha cada entidad la hace de una manera, pero hay una coordinación que no sabe. Entendemos que esto es una tirita en un brazo cortado a sangre viva, pero nosotras no podemos rendirnos a seguir rescatando. Unai. A mí, bueno, a ver, tampoco creo que esto también es el boom. Acaba de llegar al gobierno, a su público lo ha cebado con este discurso, pero venimos de Salvini. Nosotros tenemos las gráficas de cómo Italia alarga desde la época de Salvini. Digamos, uno de los principales problemas que tenemos es cuando rescatamos, como creo que se habrá entendido, no nos asignan puerto seguro. Esto tiene un objetivo. El objetivo es que si tú a 100 personas las tienes en un espacio como este escenario, con diferentes nacionalidades, hay una cosa que también me gusta contar, que es que hay gente que tiene un poco idealizado a la persona rescatada. No todas las personas rescatadas son iguales, no todas son buenas, ni malas, ni regulares. Yo digo una cosa y se las cuento a nuestra gente. Nosotros tenemos Vox, cada vez gana más peso en nuestra zona, tenemos concejales en nuestros pueblos. Y nosotros a la gente le decimos, los de Vox, el día que quieran salir de este país, porque hay que salir, nos pegarán codazos, pegarán a nuestros hijos y serán los primeros que saldrán. Estos también saldrían. No idealicemos eso, pero veamos la estrategia que tiene Italia. Si rescatan a 100 personas, las meten en un espacio hipercomplejo y les voy dando más días, ven el mar, se ponen nerviosos, ven tierra, pero no bajan. Italia tiene muchas estrategias para hundir lo que hacemos e intentar clavarse, pero una principal es que eso alguna vez explote, que esa situación explote, los voluntarios no lo puedan llevar a cabo, no puedan apaciguar, que normalmente no es una cosa que pase constantemente, pero como ha dicho Isa, hay veces que hay rescates complicados, porque igual que españoles hay peña que es bastante indeseable, pues supongo que algún turco o algún libio también lo debe haber, ¿sabes? Y se cree con más derecho que un chaval de Senegal para comer primero, y estas cosas pasan, hay que decirlo, tampoco romanticemos mucho las historias, que luego no son así. Pero lo que sí que creo es que hay unas leyes que esta señora podrá al principio seguir cebando a su público, pero hay leyes que están por encima. O sea, ya hemos pasado por una estrategia de criminalización sobre los barcos
y pedir procesos judiciales que hay que soportarlos económicamente, que también lo que hacen es que nuestras militantes y la gente que embarca en los barcos se asusta. Esto es un ejemplo claro. Si a Pablo, que está en un barco, llega a Italia y lo mete en un proceso judicial de 10 años, que luego no va a ningún sitio, o sí, o ya veremos, pero hay que aguantar el músculo económico para asumirlo, luchar contra un Estado que tiene todas las de la ley y hasta la judicatura, la policía y todo esto. Mi madre seguramente, o mi padre, o mis colegas me van a decir, Vicent, tú no vayas de rescate, primo, porque no podemos aguantar 10 años. Esto es una de las principales cosas, pero esto ya ha pasado con Salvini. A no ser que se saquen unas de la manga que pueden sacarse y pueden hacer, ¿qué más puede hacer, digamos? Puede hacer más cosas. Y yo creo que al principio era como todo, contentar a su gente, pero es que hay unas leyes que imperan por encima de Italia, que son las europeas, que también se las pasan por el Arco de Triunfo, pero ¿qué más pueden hacer? Es una cosa que estamos un poco en psicosis, se viene hablando, y por hilar un poco, por acabar, una de las cosas más emotivas y más importantes que pasan en Burriana es que la militancia es la primera vez que se da una confluencia tan importante de militantes y de tripulaciones. Esto también está generando un poder importante. Cada vez compartimos más recursos, compartimos más personas. Si un mecánico está en Aitamar y tiene que ver el barco al lado, se pasa, y nosotros somos un poco los que hacemos que todo esto fluya. Entonces no quiero dejarlo todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguir luchando. Mientras nos quede poder económico, tengamos apoyo en la calle y podamos financiar estos proyectos y no nos metan en la cárcel, o si nos meten en la cárcel tengamos gente detrás que nos ayude a soportar los procesos judiciales, seguir. Mientras quede alguno en los barcos, o quede alguno en tierra, o quede alguna de vosotras dando brea, habrá que estar. Sí, Iván. Yo, Pablo, ¿tú quieres decir algo de esta? Esto es un tema guay. Oye, yo sé un poco. La ley es que al final es el que o sea, si nos marcan un proceso judicial porque, pues no sé, yo sé procesos judiciales, al principio en el vídeo explica que cuando encontramos un barco en peligro, lo que hacemos es destruirlo. Antes, por ejemplo, hay motores que se han recuperado con los barcos. Eso es suficiente excusa para que Frontex o la policía italiana monte un proceso judicial. Montar un proceso judicial, todos sabemos por otros proyectos de militancia que es bastante fácil. O sea, porque montarlo es fácil, llevarlo a juicio es fácil. Luego, yo sé lo que pasa. A alguna gente se le han pedido procesos de 12 años y la misma judicatura le dice, oye, si me traéis un proyecto así, o sea, esto preparado así, o lo preparáis mejor. Yo no puedo condenar a una chavala de 23 años o de 28 años a la cárcel por tráfico de personas porque esto no se sostiene. ¿Sabes? Es la adaptación de la ley como ellos quieren. La ley lo que obliga, y esto también lo explicamos en los institutos, y es una cosa que tiene que tener la gente clara, y esto es en navegación pura y dura. Si nosotras vamos en un barco de recreo, estamos pescando y echando unos mojitos, y esta gente de aquí está en un barco que han salido a pescar y tienen una avería, se rompe, sí, me corriges, Pablo, pero si tienen un incendio, tienen un hombre al agua, que es que alguien se cae, nosotras, si ellos dan un aviso, la autoridad competente nos obliga, y nosotras estamos obligadas a acudir ahí. Esto da igual, que sean migrantes, que sean libios, que sean chinos, o que sean... Esto es la ley del mar. Y esta es una de las principales bazas a las que nosotras, las entidades, nos cogemos legalmente para rescatar. Y un barco en peligro, claro, ya podríamos entrar en un barco en peligro. Un barco donde caben 20 y van 70, que no tiene gasoil, que va con un motor y que no hay nadie titulado para navegarlo, ¿es un barco en peligro? No. Italia dice que no, pero nosotros evidentemente creemos que sí. Esto también, otra de las cosas importantes, monitorizar todo, cuantos más vídeos, cámaras, todo documentado, porque claro, eso da pie a procesos judiciales. Y para acabar con esta, tenemos un enemigo brutal, que lo han nombrado antes, que es Frontex. Frontex es la agencia, digamos, que supraeuropea, que financiamos todos los países europeos, pero sería, para entendernos, una especie de agente libre que su única misión es que no entren más migrantes a Europa, y otra de sus misiones principales es bloquearnos en todo a nosotras. Es la que ceba los procesos judiciales, es la que ceba las inspecciones arbitrarias de las embarcaciones. Esto lo hemos aprendido rápido. Redes sociales, que hay gente que trabaja redes y hace comunicación de las ONGs, cada vez funcionan mejor, comunican mejor, saben cómo comunican, pero no saquemos una foto donde se ve la cara de no sé quién
o de un rescatado, o no saquen, como igual que en casa no tiene siempre los calcetines en el sitio ni las bambas tampoco, pues aquí es lo mismo. Porque hay gente que está en oficinas solo viendo la labor que hacemos nosotras. Entonces tenemos que ser estrategas, protegernos y cuidarnos. No sé si me oí un poco, pero más o menos iba por ahí. A mí me gustaría comentar, yo creo que en el tema legal, bueno, tenemos aquí a Javi también, compañero de SMH, que está haciendo recopilación de legislación en ese sentido, y no sé si querrá aportar algo, que al final las leyes sí que son interpretables, entonces ahí se aprovecha. Hay varias historias, no solo son los barcos de rescate los que ahora mismo pueden ser judicializados, está pasando mucho con los migrantes y las personas refugiadas. Por ejemplo, nosotros... en los rescates que hace Aitamari, a los periodistas que embarcan, ya vamos a recomendarles que no hagan fotos muy de cerca a las pateras, porque la persona que está cerca del motor conduciendo es muy probable que le acusen de tráfico de personas y son refugiados. En principio, cuando montan en las pateras, las mafias o les rebajan el precio del viaje o directamente le dicen tú coges el motor y tú guías la patera. Entonces, normalmente van a intentar acusar de tráfico a alguien, y que esto vende muy bien además, ¿no? Han pillado al traficante y demás, los traficantes no van en las pateras. Y ahí la ley, ¿cómo les protege? No les protege. Entonces, claro, lo de las leyes es increíble, cómo se puede interpretar y cómo puedes señalar a alguien y que vaya a la cárcel. Hay un caso que está estos días en Grecia, que es un hombre iraní que escapó de Irán. Sus hijas escaparon un par de años antes, fueron a Alemania con visado turista, están en Alemania y él consiguió un poco de dinero y llegó hasta Turquía con las mafias. En Turquía, en la frontera de Evros, que es la frontera terrestre, la mafia le puso un coche a él y a otros, creo que eran 4 o 5 refugiados también, cogieron el coche y aquí Grecia, la mafia desapareció y ellos siguieron. La policía griega les pilló y ese hombre que iba a reunirse con sus 2 hijas a Alemania se enfrenta a muchísimos años de cárcel porque ha sido acusado de trata de personas y son años por cada persona que iba en el coche. Se enfrenta a 60, 70 años de cárcel. Las leyes, pues claro, ahí espero, no sé, Javi, como abogado y tú puedes defender, pero a veces lo de las leyes es muy tremendo. ¿Alguna palabra más? Si nadie se anima, yo sí que me gustaría cerrar con un par de cabos sueltos que se han quedado de la conversación. Vicente me había pedido que os hablara de algún proyecto común que tenemos con el Centro de Estudios. No lo he hecho en la intro porque no quería alargarme y no quería hacer perder minutos a la gente que ha venido, pero
Vale. Para que no se me olvide, Xavi se baja, pero me pide que os recuerde que a la salida, en 5 minutos, lo prometo, no me voy a alargar más, tenéis un puesto de merchandising que ahora está ahí atrás en lo oscuro, pero que luego iluminaremos y que podéis llevaros cualquier tipo de material de los que tenéis ahí expuestos. Hay cosas muy bonitas, obras de arte, camisetas, ropa muy chula, hay un montón de cosas, luego le echáis un ojo. Dicha esta nota, lo que decía, tenemos un proyecto entre manos dentro de esta historia de colaboración de la que hablábamos entre la Aurora y Catacrack. El Centro de Estudios Catacrack, que es una iniciativa muy humilde que surge el año pasado como proyecto de formación e investigación adjunto a la editorial de Catacrack, tiene como uno de sus objetivos publicar un par de textos al año de investigación, textos de coyuntura dentro de la serie de libritos de Catacrack que llamamos Blitz, de la colección esta de textos de actualidad, como de materiales de intervención en el presente. Uno de esos proyectos es precisamente una investigación sobre la historia de la Aurora, que documente pues, sus logros, sus problemas, sus retos a futuro, y estamos a la espera de financiación. Aprovecho este momento para saludar, por si luego esta grabación queda y hay alguien que la escucha y tiene pues unos cuantos miles de euros para poner esto en marcha. Hemos pedido dinero por otras vías institucionales y tal, y esto se activará en cualquier momento. En relación con el marco que he abierto al principio de la intro, esto no nos parece una cuestión filantrópica, tampoco por esto que estabais comentando, ahora estamos comentando el contexto de guerra de Ucrania, contexto de cambio de gobierno en Italia, sino que es una cuestión política central para el futuro de Europa. El trabajo de la Aurora, el trabajo de Salvamento Marítimo Humanitario, el trabajo de todas las entidades que están en el puerto de Burriana y en el centro del Mediterráneo ahora mismo, que tiene que ver no solo con salvar vidas y con todas las vidas cuentan, que también, sino con cosas mucho más amplias como cómo se regula el mercado de trabajo en Europa, cómo se reparte la riqueza y las relaciones de poder en Europa, ¿no? Y las opciones en disputa ahí, y yo creo que esto es como el marco general de la investigación y pues el debate, digamos, del momento, son 3 opciones, resumiendo mucho. Uno, la lógica de guerra de Salvini, Meloni, Vox, Le Pen y compañía, la ultraderecha de Europa, que bueno, va un poco más allá de la Europa fortaleza, es una cosa así como guerra en el sentido de el otro no importa porque es el enemigo, porque no es humano, porque tal, allá se mueran en el Mediterráneo. La segunda opción sería la lógica de acogida, que es la de la Unión Europea en versión blanda, ¿no? Una especie de cara amable de la anterior, en realidad, de bueno, pues que se mueran ahí en el Mediterráneo, pero con sus mecanismos de acogida, de integración, ¿no? Con sus esclusas, ¿no? Con sus mecanismos de integración diferenciada dentro de un mercado de trabajo que los pone al servicio, este tipo de cosas. Y luego hay una tercera opción, que yo creo que es de la que estamos hablando, por la que apuesta, por cierto, la gente de un título que sacaremos próximamente en Catacrack, que es Mediterráneo Negro, que viene mucho al hilo de estos debates, que es la lógica de la abolición, en el fondo la lógica que apuesta por la desaparición de las fronteras y por todas las instituciones al servicio del capitalismo racial. Los CIEs, los permisos de trabajo y todo este tipo de documentaciones, los laberintos burocráticos, etcétera. Por supuesto, en este contexto súper convulso, cambiante e inédito hasta cierto punto en Europa, ni la Aurora, ni Salvamento Marítimo Humanitario, ni Catacrack tenemos una estrategia súper clara, aunque Vicente ha hablado de algunas líneas, ni tenemos un plan, ni tenemos todas las respuestas. Lo que sí que tenemos son procesos de autoorganización, procesos de creación de espacios de igualdad o de justicia social, que nos parecen valiosos, que están que están en marcha, que están en experimentación y que necesitamos de mucho apoyo, de mucha discusión, de espacios como este, de encuentro y de debate, para sacarlos adelante, reforzarlos, transformarlos y ponerlos a la altura de los desafíos del momento, que son grandes. Y como os decía, no es una cuestión como que ocurre allá lejos en el mar y a la que contribuimos desde lejos, sino que lo entendemos. Muchas gracias por escuchar los podcasts de Catacrack. Nos encontrarás en el boletín, en SoundCloud y en las redes sociales.